Como ya hemos visto con Kant, establecer unos límites para la razón es algo indispensable si queremos evitar caer en todo tipo de falacias e ilusiones, como aquellas en las que típicamente habría caído la metafísica tradicional al tratar de ocuparse de determinados postulados como los de Dios, el alma o el mundo. Todos ellos conceptos límite que trataban de ejercer una totalización más allá de lo que nuestra facultad racional podía abarcar. Pero este es un error en el que, de hecho, el ser humano lleva incurriendo durante siglos. Pues ya con Sócrates tuvimos una de las máximas expresiones de este optimismo racionalista, tal vez solo superada por la de este periodo dieciochesco al que el propio Kant pertenece. Ya sabemos que habría que esperar unos años para que pues este optimismo se tornase en horror al constatar los actos terribles que el ser humano habría sido capaz de perpetrar alumbrado por esta misma razón. Entonces aparecería la sombra de la duda y la sospecha sobre el carácter verdaderamente constitutivo de esta racionalidad. Y por supuesto, pues si hablamos de sospecha, no podemos evitar mencionar a este señor de aquí, bueno, concretamente a este. Y concretamente este libro que tengo entre mis manos, El nacimiento de la tragedia, que fue su primera obra, la primera obra de Nietzsche, y la que mayor controversia causó en su momento, ya que, bueno, pues durante su vida el resto de obras que fue publicando pasaron más o menos sin pena ni gloria, y sin embargo, pues bueno, a día de hoy, pese a que esta fue en su momento quizá la más conocida, pues no es ni de lejos ahora mismo uno de sus libros más famosos, El nacimiento de la tragedia, pues ya que es una obra muy, muy madura todavía, que ni siquiera representa la doctrina filosófica que Nietzsche iba a desarrollar más adelante. Aunque en cierta medida sí que nos advierte ya un poco de que, bueno, pues de que Nietzsche iba a ser aquel gran autor que acabaría realizando el ideal del filósofo poeta como ningún otro ha sido capaz. Tal vez el que más cerca haya estado después de él ha sido Jacques Derrida, pero desde luego pues en una dimensión significativamente menor. La cuestión es que, bueno, esta obra claramente no es tan importante dentro de la bibliografía, de la biblioteca de Nietzsche, entre otras cosas porque ni siquiera iba a tratarse a priori de un ensayo filosófico, ya que, bueno, como algunos a lo mejor sabréis, pues Nietzsche era profesor de filología en la Universidad de Basilea, y en El nacimiento de la tragedia lo que pretendía hacer en realidad pues era un estudio sobre este género dramático en la Grecia clásica. Aunque bueno, como ya veremos, pues su estudio filológico se acabó desviando bastante y acabó llevándole a realizar una serie de afirmaciones pues que en su momento no fueron nada bien acogidas. De hecho, se podría decir que con esta obra, con esta primera obra, finaliza la etapa académica de Nietzsche, que se convirtió en una especie de hazmerreír dentro de su universidad, donde pues bueno, los alumnos dejaron de acudir a sus clases, si bien pues supuestamente acabó abandonando su cátedra por encontrarse aquejado de varias dolencias, entre ellas la sífilis y su cada vez más creciente ceguera. Y bueno, si no recuerdo mal, ahí es donde Nietzsche se fue a vivir a Génova para ver pues si su salud mejoraba. Se fue a una pensión de mala muerte donde se pasaba el día pues nada, escribiendo y consumiendo pastillas de opio, pero para calmar un poco sus dolores. Pero bueno, que la vida no sonrió demasiado a este señor es algo que ya sabemos más que de sobra. Pero la cuestión es que este libro, no sé por qué, siempre ha sido uno de mis favoritos, y creo que el primero que leí de Nietzsche. Y tal vez, bueno, mi preferencia por él sea porque realmente he visto pocos análisis más brillantes que el suyo sobre una cuestión concreta, en este caso la tragedia griega. Y también, sobre todo, por esa famosa distinción estética entre lo apolíneo y lo dionisíaco, que pues, es una de las teorías seguramente más osadas y a la vez más atractivas que podrían caber dentro de un ensayo propiamente filológico, ¿no? Aunque bueno, ya sabemos que esta obra es filológica solo en apariencia. Pero es que bueno, más allá de esto, se puede decir que El nacimiento de la tragedia es realmente un diagnóstico cultural, donde Nietzsche pues está tratando de dilucidar las estructuras sociales y de pensamiento que condujeron al surgimiento de un arte en concreto y cómo a raíz de
ciertas formas artísticas, como en este caso la tragedia, se puede hacer un esquema o incluso un vaticinio de un poco del devenir de nuestra sociedad, incluso actual, porque bueno, ya sabemos que al final los griegos, para Nietzsche, seguimos inspirándonos en los griegos aún a día de hoy. Y bueno, ya sabemos que tuvieron una importancia y una influencia brutal. Entonces, bueno, la cuestión es que aquí no es... esta obra no va dirigida, obviamente, a definir las características de ese arte en concreto, sino qué tipo de concepción existencial hizo posible ese arte en ese momento. Y, pues como ya he dicho, cuando hablamos del arte griego, esto tiene una importancia capital para entendernos a nosotros, y veremos qué lectura nos puede aportar para la sociedad nihilista del día de hoy este nacimiento y esta muerte posterior de la tragedia. Y veremos a qué le atribuimos esa muerte y por qué motivo esto va a ser tan importante para entender por qué estamos tan jodidos, básicamente. Por tanto, bueno, pues tenemos tal vez una de las obras tempranas más brillantes atribuibles a cualquier autor, si tenemos en cuenta pues que Nietzsche tenía mi edad cuando escribió esto, 26 añitos nada más. Y bueno, no olvidemos que a día de hoy pues Nietzsche sigue siendo el catedrático más joven de la historia de la Universidad de Basilea, por mucho que, como ya hemos visto, su carrera allí no acabase de la mejor manera. Pocos lo pueden decir, que fueron profesores de universidad con 22 años y se jubilaron con 26. Y bueno, en esta obra, pues precisamente lo que hace Nietzsche es alejarse de cualquier idealización posible de la antigua Grecia, aun cuando, como ya hemos dicho, pues la concibe como un referente absoluto en todos los sentidos. Pero bueno, aquí ya hemos hablado de que la sociedad antigua griega está plagada de luces y sombras y no tiene nada que ver con esa concepción de los alegres hijos del sol que muchos podrían formarse al estudiarla. Pero bueno, es que al final tan solo debemos recordar que los griegos son los primeros en hacerse preguntas tan duras como ¿por qué existe algo en lugar de nada? O ¿cuál es el sentido último de esta existencia? Así que una civilización que lleva por título el ser la cuna de los primeros filósofos occidentales, pues no puede ser idealizada en ningún sentido, ¿no? Sino más bien al contrario, porque lo que esto evidencia es que los griegos estaban bastante jodidos de la cabeza. No podemos olvidar que esa voluntad de poder que Nietzsche va a afirmar como el único principio fundamental, pues tiene su origen precisamente en la Grecia clásica, donde se consideraba que todo hombre tenía el derecho a tomar lo que le corresponde. Idea, pues que por ejemplo serviría a los atenienses para masacrar brutalmente a los habitantes de la isla de Melos, los cuales pues fueron todos ejecutados simplemente por haberse mantenido neutrales durante la guerra del Peloponeso. Lo que contrasta fuertemente con la imagen de Atenas como cuna de esa democracia y de la exuberancia artística, pero precisamente hace referencia pues a estas luces y sombras a las que Nietzsche fue capaz de dar un fundamento teórico. Porque los griegos creían que esa voluntad de poder que regía su existencia también debía estar siempre balanceada con una suerte de principio armónico universal, aquel que sale retratado en numerosos mitos que, paradójicamente, muchos de ellos formarán parte del argumentario principal de tragedias muy importantes. Y es bueno, es este principio armónico que lleva a que todo aquel que trata de tomar más de lo que le corresponde por naturaleza, pues es castigado duramente por los dioses. De aquí, pues Nietzsche infiere que la cultura griega surge de una lucha constante entre dos principios básicos, lo apolíneo y lo dionisíaco. Y por supuesto, esto se deriva de aquel famoso presocrático que por primera vez propuso las tensiones entre opuestos como principio fundacional de todo, muchos siglos antes de Hegel y de la tesis y de la antítesis. Y por supuesto estamos hablando de Heráclito, que al que no en vano en este canal lo hemos bautizado como el Nietzsche griego, aunque tal vez sería más justo denominar a Nietzsche como el Heráclito alemán, ¿no? Porque el parecido entre ambos autores es tremendo, no solo ya por sus conductas antisociales y por su misantropía y por el fuerte rechazo a la moralidad imperante, sino especialmente por su adhesión a principios como el eterno devenir o la negación absoluta del ser metafísico.
Pero bueno, esto ya entra dentro de unas doctrinas nietzschianas mucho más avanzadas que solo vamos a tocar por encima. La cuestión aquí es que Nietzsche sabe retratar mejor que nadie ese conflicto constante en el que se fraguó la cultura griega, una cultura que parecía desprender un optimismo heroico y un insaciable afán por dominar, tanto en lo militar como en lo propiamente intelectual, pero que al mismo tiempo hacía gala de conocer perfectamente el pesimismo y la crueldad arbitraria de la vida. Y es precisamente por este motivo por el que los griegos crearon la tragedia, en cierta medida para demostrar que la grandeza de una cultura no se mide por sus logros, ni tampoco por lo que ignora, sino por lo que es capaz de soportar. Y esta es precisamente la tesis que quiero utilizar como lección para nosotros, para este mundo moderno tan alejado de lo trágico en el sentido puramente estético y tan convencido de que es posible eliminar el sufrimiento por medio de la razón. Y ojo que esta no es una tesis moderna, porque Nietzsche ya la atribuía a Sócrates, aquel a quien también acusaba de haber acabado con la idiosincrasia griega, intentando sumergir su grandeza en este optimismo racionalista que trataba de tapar la angustia existencial con todo tipo de ficciones. Pues aquí resurge con más fuerza que nunca esa frase de Nietzsche que tan a menudo saco yo a relucir, y que dice que la verdad es una especie de error sin la cual una determinada especie de seres no podría vivir. Esta, al fin y al cabo, es la tesis fundamental de toda la doctrina de Nietzsche, aquella que justifica su crítica al platonismo y a su evolución posterior en la religión cristiana, y la que nos exhorta a una abolición de todo código moral que gire en torno a cualquier supuesta verdad eterna e inmutable, y en cambio nos inclinemos por convertirnos pues en ese superhombre capaz de crear nuestros propios principios, sin que nos vengan impuestos desde lo externo. También, por supuesto, pues criticando toda forma de racionalismo, incluso a la propia ciencia, siempre y cuando ésta trate de convertirse en un principio de verdad absoluta. Aunque sí debemos recordar que Nietzsche, pues en realidad no estaría cumpliendo con su palabra de acabar con la moralidad. Es decir, no era realmente un inmoralista, como él mismo se autodenominaba, sino que de hecho pues estaba proponiendo al final un nuevo código moral basado en esa moral del amo, ¿no? En esa voluntad de poder. Y esta es tal vez la crítica más legítima que se le puede hacer. Pero aún así, la voz de Nietzsche no va a dejar de resonar, cada vez con más fuerza, a medida que nos vamos sumiendo en ese nihilismo que él mismo vaticinó. Si bien es cierto, pues bueno, que en el declive de toda civilización al final siempre vemos algo similar, como ya hemos dicho muchas veces. Por una parte, pues ese aumento generalizado del escepticismo, que podría emparentarse con la deriva nihilista, y por otra, pues el desesperado intento de algunos por refugiarse bajo el paraguas del sentimiento religioso. Nada de esto será capaz de evitar el colapso. Al contrario, lo único que podría hacerlo pues sería un ejercicio similar al que llevaron a cabo los griegos con su particular nacimiento de la tragedia, es decir, una aceptación sin paliativos de nuestro vacío existencial y no un absurdo intento por racionalizarlo o directamente ocultarlo bajo una moralidad que nos proporcionen desde lo externo, como ya hemos dicho. Porque para Nietzsche, pues la única forma de seguir afirmando la vida cuando la razón y la moral han fallado reside precisamente en el arte. El arte es la manifestación más elevada de la voluntad de poder, es la otra gran afirmación nietzscheana que surge de su negación propia de la verdad. Pues si no hay verdad en lo inteligible, este fundamento debe buscarse al final en lo sensible, en lo terrenal. Y el arte es la máxima expresión de los sentidos. Por tanto, no es difícil interpretar el nacimiento de la tragedia en la antigua Grecia como la búsqueda de una respuesta estética al problema del sentido de la existencia. Y esta, al fin y al cabo, es la única búsqueda que puede arrojar algún tipo de luz al ir ligada a ese eterno devenir de los sentidos que ha aniquilado a nuestros ídolos y que ha hecho saltar por los aires las estatuas de todos los dioses que algún día nos protegían. Porque la tragedia surge precisamente de fundir esos dos principios vitales de los que ya hemos hablado. Por un lado, lo apolíneo, la armonía, que aparentemente parecía reinar en el mundo griego, especialmente en lo escultórico, y por otro lado, lo dionisíaco, que es ese exceso donde el dolor de esta sociedad se manifestaba
a menudo pues en la forma de fiestas y de bacanales desenfrenadas que podían llegar a durar varios días. Esto, en una sociedad como la nuestra, tal vez se vería como dos mundos irreconciliables. De hecho, es algo que podemos ver pues en tendencias cada vez más marcadas, donde las personas responsables pues aparentemente son aquellas que no salen de fiesta, que no se desfogan nunca, o que si tienen vicios pues se los ocultan al resto del mundo. Y pese a ello, Nietzsche dirá que todo desarrollo artístico, en cualquier época, está ligado, en última instancia, a la dualidad o a la duplicidad de estos dos principios, de modo similar a como nuestro futuro como especie, pues depende de la dualidad de los sexos, los cuales viven en lucha constante y solo de forma periódica son capaces de reconciliarse. O bueno, por lo menos pues esto es lo que diría él. La cuestión es que en los griegos estos instintos se encarnaban, por una parte, en la armonía de las proporciones que reinaban en la escultura, donde lo apolíneo adquiría su máxima expresión, y por otro lado, en la grandilocuencia de la música, que es donde se expresaba lo dionisíaco. Sin embargo, muy pronto encontraron la forma definitiva de fusionar y canalizar estas dos corrientes en lo que podríamos considerar el orgasmo más intenso y elevado de todos los tiempos, hablando en sentido puramente estético, está claro, y ese orgasmo pues sería la tragedia ática, porque el caos al final pues es algo inherente a una sociedad que ha logrado desarrollarse hasta el punto que lo hicieron los griegos, y tratar de eliminar ese caos pues sería un esfuerzo estéril y aún más dañino que el propio caos en sí. Lo que hay que hacer en realidad pues sería darle forma, y esto es lo que hicieron gente como Sófocles o como Esquilo. Incluso Nietzsche nos dice que lo trágico surge de contraponer al clásico anhelo de belleza tan característico de los griegos, cuyo exceso podría ser realmente una muestra de declive o de debilidad de su civilización, pues contraponerle a este anhelo de belleza un anhelo de lo feo, una voluntad propia del heleno primitivo que se inclinaba por el pesimismo y por dar imagen a todas las cosas terribles y aniquiladoras que subyacen en el fondo de la existencia. No es casualidad que esto sucediera justo en el momento álgido del mundo helénico, pues fue justo esta demencia pesimista la que trajo las máximas bendiciones sobre su civilización. Pero lamentablemente este equilibrio trágico que permitió a los griegos encontrar un sentido a su drama existencial, o precisamente darle forma a la falta de sentido, pues este equilibrio se rompería cuando entra en escena una nueva actitud vital, que es este optimismo racionalista que vendría de la mano de nuestro querido amigo Sócrates, este señor que más allá de dar la chapa a la gente en el mercado de la polis, pues según Nietzsche acabaría haciendo un daño irreparable a la cultura griega. Si bien su aparición pues no deja de ser un síntoma de la disolución inminente de esta cultura, de la cual pues parte de la culpa la habría tenido también esa democracia ateniense, pues dice Nietzsche que los griegos al final se habrían vuelto cada vez más superficiales, inclinándose más por la comedia, y que esa jovialidad habría venido de la mano del optimismo racionalista socrático, así como también del utilitarismo práctico y teórico. Todo ello pues serían muestras claras de una fuerza declinante y de una fatiga fisiológica que trataba de disiparse o de desviar la mirada de su propia decadencia con entretenimientos pasajeros y carentes de verdadera profundidad. Y decidme a ver de qué os suena esto. Pero bueno, en todo caso, la responsabilidad de Sócrates en todo esto al final es algo que debemos agradecer, porque no olvidemos que él vendría a convertirse junto a Jesucristo pues en el personaje literario más importante de la historia, y que sin esa mayéutica socrática pues no tendríamos las doctrinas platónicas en las cuales al final se basan toda nuestra metafísica. Al final pues debemos recurrir nuevamente a esa frase tan manida de que todo nuestro pensamiento no deja de ser un conjunto de notas a pie de página de los diálogos de Platón, y esto por supuesto pues incluye también la filosofía de Nietzsche, y bueno, está especialmente teniendo en cuenta que es básicamente una respuesta a estos diálogos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, Nietzsche le atribuirá a Sócrates el haber introducido la dañina idea de que el sufrimiento es algo que debe ser eliminado, intención pues que tendría
que tendría en última instancia su filosofía, y esto por supuesto acabaría con la transfiguración estética de este mismo sufrimiento, que era el principal motor de la civilización griega, esta tragedia, ¿no? Por tanto, pues lo que sostiene Nietzsche al final, en esta magnífica obra, es precisamente que cuando una cultura ya no puede transformar el sufrimiento en arte y trata de eliminarlo recurriendo a instancias como la razón o la moral, pues es aquí donde comienza su verdadera decadencia. Y no en la aparición de ese sufrimiento, ¿no? Sino en el hecho de no poder, de no saber gestionarlo o soportarlo. Con lo que incluso pues podríamos decir que después de esta famosa muerte de Dios vendría una segunda muerte, que sería la muerte de la tragedia, como pues segundo síntoma vital de que el hombre se está alejando de su naturaleza. Y curiosamente en Grecia podemos observar con total exactitud este fenómeno. Y es que lo que Nietzsche consideraría este atentado contra la tragedia sería precisamente, como ya hemos dicho, el optimismo racionalista socrático, el cual surgiría como respuesta a ese relativismo de los sofistas, lo cual nos muestra nuevamente cómo el ser humano, ante el auge de un escepticismo que amenaza con aniquilar todos nuestros valores, pues siempre trata de recuperar a toda costa el sentimiento religioso, que no siempre tiene por qué encarnarse concretamente en una religión de carácter mitológico, como tenemos la concepción clásica de ella, sino que también puede hacerlo en el racionalismo, por ejemplo. Porque el racionalismo también se convierte casi siempre en una religión. Si bien, bueno, el proceso ya podemos observarlo de forma completa cuando precisamente la decadencia del mundo helénico, que viene de la mano de este racionalismo, pues acaba provocando también el auge, pues, por ejemplo, de ese neoplatonismo que ya sí que reivindica el sentimiento religioso a full y de hecho pues proporciona el cuerpo doctrinal que aprovecharían los primeros padres cristianos. Entonces lo que Nietzsche nos propondría sería una solución que superase ambas corrientes, pero en este caso no como lo haría Kant, por ejemplo, pues remitiendo a esa razón circunscrita dentro de los límites de la experiencia, sino que en este caso, pues bueno, la solución es de carácter puramente ético, es decir, el hombre pues debe aceptar esta desvalorización de los valores y tener el coraje para crear unos nuevos sin recurrir a los que ya se han demostrado como caducos. Lo cual en teoría suena bonito, pero no olvidemos que Nietzsche en realidad pues nos está proponiendo básicamente volver a los valores de la Magna Grecia y aquellos que Sócrates supuestamente se habría cargado. Porque Nietzsche pues diagnostica la aparición de Sócrates como el síntoma de que el drama humano ya no se soporta sin justificación racional, lo cual pues es una muestra evidente de debilidad pura y dura, de este optimismo teórico que nace de la idea de que el mundo es inteligible y de que todo lo real pues puede ser explicado aludiendo a unas ideas de carácter perfecto e inmutable, de lo que se deduce que el conocimiento es sinónimo de virtud. Pero en realidad lo que Sócrates está haciendo aquí es fundar una nueva fe cuya premisa principal será que el conocimiento debe conducirnos a la felicidad. Y esto en sí es terrible porque lo que está haciendo es convertir el sufrimiento en un problema cognitivo y no en un dato constitutivo de la existencia. Pues esta búsqueda socrática del conocimiento no puede evitar caer en esa ilusión de que, siguiendo el hilo de la causalidad, pues el pensar puede llegar hasta los abismos más profundos del ser y siendo no solo capaz de conocer, sino incluso de corregir al propio ser. Una sublime ilusión metafísica que la ciencia lleva impresa en sí misma, casi como un instinto, y que una y otra vez conduce hacia aquellos límites en los que la ciencia tiene que transmutarse en arte, sacando a relucir nuestra verdadera naturaleza estética, aunque en este caso la mentira del optimismo teórico pues no nos permite verlo. Pues otra de las características principales de esta religión socrática será su rechazo a lo dionisíaco, como a este impulso que formaba parte de la ciencia estética, ya que, bueno, pues evidentemente la negación de lo sensible conduce hacia la desconfianza, hacia el instinto y a la supremacía del concepto sobre la vida. Por eso esta ciencia tiene que negar lo dionisíaco, ¿no?
Y bueno, este dominio de lo inteligible, pues Nietzsche llegará a llamarlo la negación del cuerpo, que es una inclinación de todo punto inaceptable si tenemos en cuenta que el instinto en realidad es todo aquello que crea y es la única verdadera afirmación vital frente a la eterna sospecha de la razón. Porque bueno, la dialéctica está muy bien siempre y cuando recordemos que la dialéctica por sí misma no es capaz de producir nada. Entonces esta inversión de las jerarquías que se da en Sócrates, donde la vida deja de ser el criterio fundamental y es sustituida por el concepto abstracto, pues puede ser realmente peligrosa para el progreso humano y bueno, y ver conducir una civilización a su colapso, entendiendo el progreso pues claramente como los designios de esa imparable voluntad de poder que para Nietzsche pues sería el único impulso legítimo y que, como ya hemos visto, también se manifiesta en la figura del hombre teórico, que al igual que el artista, pues encuentra una satisfacción infinita en lo existente que le permite permanecer temporalmente a salvo de esas garras del pesimismo. Sin embargo, pues esta protección obviamente desaparece cuando queda al descubierto que al hombre teórico le importa más la búsqueda de la verdad que la verdad misma, tal vez porque ya ha llegado a tomar conciencia de que no existe verdad ninguna de carácter inmutable y que por tanto su arte de vivir es lo único que le queda. Lo único que tendría que haber configurado su vida en un primer momento, porque ahora pues ya es demasiado tarde. Pero la sombra de Sócrates es demasiado alargada y el ser humano aún no es capaz de escapar del influjo de este hombre que no solo supo vivir en base a este optimismo teórico, sino también morir por él. Pues como bien nos dice Nietzsche, la imagen de ese Sócrates moribundo, a quien el saber y los argumentos han librado del miedo a la muerte, es el escudo de armas que aparece sobre el portón que da entrada a la ciencia y que le recuerda a todo el mundo que el destino de esta es hacer parecer inteligible y por tanto justificada la existencia. Misión para la cual, si los argumentos no nos bastan, pues tiene que servir en definitiva también el mito, ya que de hecho el propósito de toda ciencia es el establecimiento de una mitología nueva. Pero bueno, para poner esto con palabras de Nietzsche, pues voy a leer ahora un fragmento de esta obra que me parece una auténtica barbaridad. Y que tengo por aquí marcado. Aquí está. Frente a este pesimismo práctico, Sócrates es el prototipo del optimismo teórico, que con la señalada creencia en la posibilidad de escrutar la naturaleza de las cosas, concede al saber y al conocimiento la fuerza de una medicina universal y ve en el error el mal en sí. Penetrar en esas razones de las cosas y establecer una separación entre el conocimiento verdadero y la apariencia y el error, eso parecióle al hombre socrático la ocupación más noble de todas, incluso la única verdaderamente humana. De igual manera que aquel mecanismo de los conceptos, juicios y raciocinios fue estimado por Sócrates como actividad suprema y como admirabilísimo don de la naturaleza, superior a todas las demás capacidades. Incluso los actos morales más sublimes, las emociones de la compasión, del sacrificio, del heroísmo y aquel sosiego del alma difícil de alcanzar que el griego Apolinio llamaba sofrosine, fueron derivados por Sócrates y por sus seguidores simpatizantes hasta el presente de la dialéctica del saber y por tanto calificados de aprendibles. Quien ha experimentado en sí mismo el placer de un conocimiento socrático y nota cómo éste intenta abrazar en círculos cada vez más amplios el mundo entero de las apariencias, no sentirá a partir de ese momento ningún aguijón que pudiera empujarlo a la existencia con mayor vehemencia que el deseo de completar esa conquista y de tejer la red con tal firmeza que resulte impenetrable. A quien tenga esos sentimientos, el Sócrates platónico se le aparece entonces como maestro de una forma completamente nueva de jovialidad griega y de dicha de existir, forma que intenta descargarse en acciones y que encontrará esas descargas casi siempre en influencias mayéuticas y educativas sobre jóvenes nobles, con la finalidad de producir finalmente el genio. Pero ahora la ciencia, aguijoneada por su vigorosa ilusión, corre presurosa e indetenible hasta aquellos límites contra los cuales se estrella su optimismo escondido en la esencia de la lógica. Pues la periferia del círculo de la ciencia tiene infinitos puntos y mientras aún no es posible prever en modo alguno cómo se podría alguna vez medir completamente el círculo, el hombre noble y dotado tropieza de manera inevitable ya antes de llegar a la mitad de su existencia con tales puntos límites de la periferia, donde su mirada queda fija en lo imposible de esclarecer.
Cuando aquí ve, para su espanto, que llegada a estos límites, la lógica se enrosca sobre sí misma y acaba por morderse la cola, entonces irrumpe la nueva forma de conocimiento, el conocimiento trágico, que aún solo para ser soportado necesita del arte como protección y remedio. Si ahora, con ojos fortalecidos y confortados en los griegos, miramos las esferas más altas de ese mundo que nos baña, veremos transmutarse en resignación trágica y en necesidad de arte la avidez de conocimiento insaciable y optimista que apareció de manera prototípica en Sócrates, mientras que en sus niveles inferiores esa misma avidez tiene que manifestarse hostil al arte y tiene que aborrecer íntimamente sobre todo el arte trágico dionisíaco, como lo expusimos con el ejemplo de la lucha del socratismo contra la tragedia esquilea. Con ánimo conmovido, llamamos aquí a las puertas del presente y del futuro. ¿Conducirá aquella transmutación a configuraciones siempre nuevas del genio y precisamente del Sócrates cultivador de la música? La red del arte extendida sobre la existencia será tejida de un modo cada vez más firme y delicado, ya bajo el nombre de religión, ya bajo el de ciencia, o estará destinada a desgarrarse en jirones, bajo la agitación y el torbellino incansables y bárbaros que asimismo se dan ahora el nombre del presente. Preocupados, mas no desconsolados, permanecemos un momento al margen, como hombres contemplativos a quienes les está permitido ser testigos de esas luchas y transiciones enormes. La magia de esas luchas consiste en que quien las mira tiene también que intervenir en ellas. Pero entonces, ¿cómo habría acabado exactamente la doctrina socrática con la tragedia? Pues según Nietzsche, esto lo habría hecho desde dentro. Al final, pues así es como se producen los cambios más críticos a tenor de aquella frase de Gramsci que decía que lo viejo muere, pero lo nuevo no termina de nacer. Especialmente podremos ver que en Eurípides se produce una dialectización de la tragedia, es decir, que el socratismo comienza a introducirse en ella y a imprimirle su mirada existencial. Nietzsche señala los principales cambios, como el hecho, pues, de que los personajes aparecen absorbidos por el racionalismo, que el coro pierde centralidad como elemento puramente dionisíaco, y que aparece la obsesión por justificar la acción trágica por medio de la razón. Es decir, que la tragedia ya no se produce porque sí, de forma arbitraria, sino que tiene que tener algún motivo justificado en lo que supone pues una clara alteración de lo que sucede en la propia vida. Si no, decirle a un niño palestino, por ejemplo, pues qué culpa tiene él de haber nacido donde ha nacido. El hecho evidente es que la tragedia deja de ser tragedia cuando tiene que justificarse, y para Nietzsche este es precisamente el momento donde el arte se somete a la razón. Incluso podríamos decir donde el mito clásico se convierte en algo sospechoso, si bien esta tendencia, que impopularmente se conocería como el paso del mitos al logos, pues llevaba ya dándose en Grecia desde los presocráticos. Y digo nuevamente que esto es impopular, pues porque como ya sabemos este paso del mitos al logos no es más que la mayor de las falacias, es una sustitución de unas creencias mitológicas por otras, pues en apariencia más justificadas, pero que en el fondo pues nacerían del mismo anhelo humano por fundamentar y totalizar el conocimiento. Y la realidad es que el mito nunca ha perdido fuerza constitutiva dentro del drama humano, por mucho que haya podido cambiar su apariencia y que ahora pues muchos de nuestros mitos tengan un revestimiento científico. Y es que la razón nunca ha tenido como objeto explicar la vida, sino volverla soportable. Nietzsche no acusará a esta razón tanto de ser falsa, aunque, como ya vemos con Kant, pues sí que es cierto que tiene una enorme tendencia a sobrepasar sus propios límites, pero bueno, lo que Nietzsche hará será alegar que esta razón se usa de un modo terapéutico, incluso anestésico, y que por tanto pues será una clara muestra de la impotencia humana ante este devenir implacable que nos gobierna. Y precisamente la confirmación de que la vida está regida por ese devenir, siendo el arte la única disciplina humana capaz de encauzarlo. Por ejemplo, pues en la tragedia, el coro actuaba dando un cuerpo al consuelo metafísico de que en el fondo de todas las cosas, pues la vida es indestructiblemente poderosa y placentera, expresándolo en un símbolo la relación primordial que existe entre la cosa en sí y la apariencia. Pero lo que demostraría Sócrates en realidad no es la superioridad moral y dialéctica que las generaciones venideras le han atribuido, sino una falta de entendimiento de precisamente pues esa naturaleza trágica del hombre, al tratar de darle siempre sentido al dolor y presentar el azar como algo intolerable. Al final, pues bueno, los griegos estuvieron mucho tiempo tratando de arrojar luz sobre el ambiguo concepto de justicia, algo
que hasta día de hoy no hemos conseguido hacer de forma satisfactoria, de ahí que bueno, que se sigan escribiendo ensayos cuyo único objetivo es decirnos qué demonios significa la palabra justicia. Y bueno, Nietzsche tal vez nos diría que en realidad esto no es más que una huida cobarde de un miedo a esa injusticia que el racionalismo nos ha vendido como algo inaceptable, cuando en realidad la vida pues se compone de injusticias al fin y al cabo. Y es que el filósofo alemán nos habla muy a menudo en su obra de su particular concepto de justicia, que no es más que la aceptación activa del eterno devenir. Concretamente, en El nacimiento de la tragedia, pues Nietzsche nos proporcionará una de sus más bellas definiciones de justicia, la cual sintetizará a partir del poema de Esquilo sobre Prometeo. Una definición de justicia que será el inconmensurable sufrimiento del individuo audaz, por un lado, y por otro, la indigencia divina, más aún el presentimiento de un crepúsculo de los dioses, el poder propio de aquellos dos mundos de sufrimiento que los constriñe a establecer una reconciliación y una unificación metafísica. En cambio, pues bueno, si negamos esta visión del no ser como configurador eterno de nuestra existencia, la llegada de un nihilismo como aquel en que nos hallamos ahora, pues es inevitable. Curiosamente, esta negación o este intento de alejarse del no ser acaba produciendo que nos caigamos de lleno en él. Así es como nacería pues nuestra cultura actual, una cultura dominada por la anestesia, por la huida del sufrimiento y por una positividad que acabará acarreando pues que en los países occidentales las tasas de suicidio no dejen de dispararse. Esta es la contradicción en la que nos hallamos inmersos, que cuanto más tratamos de huir del dolor, pues más poder acaba teniendo este sobre nuestras vidas. Y es que huir de algo que no puede evitarse por ser inherente a nuestra naturaleza, pues tal vez no sea la táctica más inteligente, porque tú puedes huir de los depredadores, puedes huir del mal tiempo y refugiarte dentro de una cueva, pero nunca podrás huir de una angustia vital que anida dentro de ti, porque tus ojos aún guardan el recuerdo de haber contemplado ese crepúsculo de los dioses. Este miedo no es algo que aparezca de forma patológica por una especie de error o descompensación, como lo abordan los psicólogos, porque si esto fuera así, pues al final seguiría siendo algo residual y no tendríamos a día de hoy a la mitad de la población sufriendo trastornos psiquiátricos. En realidad, este miedo puede encontrar su raíz en el optimismo teórico del que hemos hablado, el cual se habría convertido ya en una forma de cultura cuyo fundamento necesario sería la terrible idea de que cualquier sufrimiento que no pueda ser eliminado, pues debe silenciarse, de acuerdo a esos ideales eternos que nunca llegaremos a alcanzar, pero que de alguna manera deben moldear nuestras vidas. Y es que el pecado capital del ser humano, como bien sabemos todos, es querer acceder al conocimiento incluso a instancias del mismo que sobrepasan con creces los límites de la razón. Pero bueno, como ya hemos visto con Kant, esta es una inclinación inevitable que siempre debe ser tenida en cuenta y que de hecho pues acabará moldeando nuestra vida ética, ¿no? La cuestión es que en ese afán heroico del individuo por alcanzar lo universal, en el intento de rebasar el sortilegio de la individuación y de querer ser él mismo la esencia única del mundo, pues el individuo padece en sí la contradicción primordial oculta en las cosas, es decir, comete sacrilegios y sufre. Y no aceptar ese sufrimiento como una parte natural del proceso, pues es en realidad el único pecado imperdonable. El pensar que nuestra razón, además de llevarnos a un incremento de nuestras capacidades y de nuestro desarrollo humanos, pues traería consigo la serenidad del alma, como si atentar contra las leyes de la naturaleza no fuese a tener un precio. Porque si os fijáis, al final, nuestra civilización se ha levantado claramente sobre esta idea, porque bueno, ya van unas cuantas generaciones que se han criado con las películas de Hollywood y con la promesa de un progreso exponencial infinito que iba a hacer que incluso cada uno de nosotros pudiera hacer de su vida una versión particular de esas películas. Y obviamente el culmen de todo esto pues ha llegado ya con las redes sociales, paradójicamente al mismo tiempo que la época de bonanza llegaba a su fin y comenzaban a aparecer los primeros síntomas de que, bueno, de que en el muro del capitalismo se estaba agrietando y
y que el sistema se veía abocado a una de esas crisis que tan necesarias son para su propia persistencia, pero que resultan tan catastróficas para los que vivimos inmersos dentro de este capitalismo tardío, ¿no? Es decir, que mientras a nuestro alrededor se pudren esos algodones entre los que nos han criado, pues nosotros aún seguimos atrapados en la creencia de que la vida es algo que debe optimizarse y de que el dolor es una disfunción que debe ser regulada de cara a una supuesta eficiencia existencial. Vamos, como algunos suelen decir, no nos estamos preparando para la hostia que se nos viene encima. Y mientras sigamos situando la sospecha sobre la tristeza, pues seguiremos viviendo adormecidos y sin capacidad para afirmar la vida en su totalidad. Pero el hecho inevitable es que la vida siempre acaba abriéndose paso de una forma o de otra. Prueba de ello es que cada vez necesitamos recurrir más a formas vacías de entretenimiento que nos permitan evitar la confrontación con esa inminente tragedia. Y al igual que sucedió con Eurípides, pues las corrientes artísticas actuales se han centrado básicamente en esto, en servir como mera distracción y en tratar de conducirnos a un olvido de la existencia en lugar de a su justificación plena. Sin embargo, pues esto difícilmente nos servirá de nada, porque, como bien nos decía Nietzsche, la tragedia es algo que te obliga a mirar. Y precisamente por eso la consideramos una afirmación de la vida en todo su ser, porque tiene la facultad de intensificar la experiencia mucho más de lo que cualquier otro evento positivo pueda hacerlo. De poco nos servirá tratar de olvidarnos con todas nuestras fuerzas de que estamos vivos, pues en el momento menos pensado volveremos a sentir que el corazón bombea sangre y que nuestros pulmones tratan de encontrar oxígeno en un aire que está cada vez más viciado, y nos veremos sumergidos en algo mucho peor que la desesperación dramática, que no será otra cosa que una vida carente de todo peso y de toda profundidad, resultado de haber eliminado toda forma explícita de sufrimiento y con ello gran parte de la intensidad de una vida que se afirmaba a sí misma en el dolor. Y en ese momento comprobaremos que existe algo peor que la tragedia que durante toda una vida nos hemos pasado evitando, y es pues la incapacidad de expresar ese dolor. Ahora sí, pues nos hallamos plenamente en el terreno del nihilismo. Y sin un sentimiento trágico que nos haya enseñado a vivir con ese sufrimiento, pues lo único que seremos capaces de pensar en ese momento es que esa sensación debe irse a toda costa. Por tanto, para Nietzsche parece evidente que el problema no reside en que suframos, sino precisamente en que carecemos de una corriente artística predominante que pueda servirnos para afirmar ese sufrimiento. Y a mí personalmente me gustaría saber qué diría Nietzsche de determinados géneros musicales, como por ejemplo el deathcore, que a mí me gusta mucho, que parecen girar precisamente en torno al sufrimiento vital y a la incompresión del mismo por parte de un mundo que se obstina en acallar ese sufrimiento. Entonces, tal vez nuestra solución como especie sería que todo el mundo descubriese los primeros discos de Bring Me the Horizon. Pues bueno, no lo sé, pero lo que tengo claro es que pagaría mucho dinero por saber lo que Nietzsche diría de ellos. Porque de hecho, él afirma que la música posee un carácter completamente distinto al de las artes figurativas y que debe ser juzgada según unos principios estéticos también completamente distintos, incluso sin aludir a la categoría o al ideal de belleza. No olvidemos que Nietzsche dedicó esta obra a su querido e inestimable amigo Richard Wagner, con quien pretendía revitalizar este carácter grandilocuente y dionisíaco de la música y alejarlo de toda concepción armónica o afín al agrado por las formas bellas. Pues ellos, tanto Nietzsche como Wagner, creían que todas las posibles aspiraciones, exaltaciones y manifestaciones de la voluntad, todos aquellos procesos que se dan en el interior del ser humano y que la razón trata de subsumir bajo el amplio concepto negativo de sentimiento, pues todos ellos pueden ser expresados mediante las infinitas melodías posibles, pero siempre y cuando nos atengamos a la universalidad de la mera forma, es decir, sintiendo el alma pura de la música sin tratar de darle un cuerpo. Es por ello que la música ocupa una posición privilegiada dentro de la doctrina nietzscheana, porque de hecho su exaltación de lo trágico se reduce en muchos casos a reivindicar la importancia del coro de la tragedia griega. Y supongo pues que todos habremos experimentado alguna vez esa impresión de entregarse por completo a una canción, a una melodía,
pareciéndonos que todas las expresiones de la fuerza vital del mundo desfilan ante nosotros, pero sin embargo, cuando tratamos de reflexionar acerca de ese momento, sencillamente no nos vienen palabras a la mente con las que seamos capaces de definirlo. Aquí podría decirse que se ilustra bien esa ruptura entre lo dionisíaco y lo que sería un optimismo teórico socrático, ¿no? Que no es capaz de encerrar ese devenir que se encarna en lo artístico. Y es que de hecho el arte no puede definirse con palabras. Pero bueno, la cuestión ahora es saber si ese arte, ya sea en su vertiente musical o en cualquier otra expresión que aúne sin contemplaciones estos impulsos, tanto apolíneos como dionisíacos, pues aún este arte tendría la capacidad de devolvernos la afirmación del sufrimiento y de despertarnos de este absurdo sueño en el que todos parecemos estar sumidos. Porque a estas alturas ya parece evidente que el arte trágico es mucho más que un género y que de hecho es una forma de fortaleza, siendo el artista trágico la encarnación de un poder sin igual en la creencia de que él puede crear a los hombres y aniquilar a los dioses, cosa que de hecho hace. Todo ello gracias a una sabiduría muy superior al carácter socrático y que por el mismo motivo debía ser correspondida con un sufrimiento eterno. Porque sí, si el sufrimiento da lugar al arte más elevado, cosa en la que la mayoría podremos estar de acuerdo, si aceptamos la tesis nietzscheana de que el arte es la máxima expresión de la voluntad de poder, pues podemos derivar de esto que el sufrimiento nos hace poderosos, lo cual nos revela que el arte no puede concebirse en ningún caso como un lujo cultural creado para el disfrute de una élite reducida, sino que su presencia es necesaria como condición de posibilidad de la vida misma. Porque el arte es algo que va mucho más allá del entretenimiento o de la mera expresión de una subjetividad. Es decir, el arte constituye una respuesta ontológica al carácter terrible de la existencia, una transfiguración que surge allí donde la vida se torna insoportable, no para darle un sentido a ese derramamiento agónico de los propios sentidos, sino precisamente para continuarlo y llevarnos a un estrato superior de poder y de voluntad. Y en una de sus frases más memorables, Nietzsche nos dirá que sólo como fenómeno estético está justificada la existencia, lo que no quiere decir en absoluto que la vida se articule en torno a un platónico ideal de belleza, ni que el dolor vaya a disiparse tan rápido como seamos capaces de ejercitar esa aceptación consciente. En realidad lo que esto significa es que el arte no debe en ningún caso eliminar el sufrimiento, sino aprovecharlo e incluso intensificarlo, y recrearse en él para constituir una afirmación sin tapujos de la vida. Pues el arte al fin y al cabo se nos presenta aquí como la actividad propiamente metafísica del hombre. Una vez más, debiendo recalcar que esto no consiste en encontrarle un sentido a la vida, sino precisamente en hacer que este sinsentido sea habitable. Porque el concepto de sentido al final va íntimamente ligado al de esas verdades eternas e inmutables, las cuales ninguno de nosotros llegará nunca a ver, sino supuestamente en otra vida prometida más allá de lo terrenal. Pero Kant ya nos dijo que la metafísica tradicional había naufragado al tratar de dar razón de aquello que está más allá de los mismos límites de ella, si bien pues él no había negado el carácter regulativo de las ideas trascendentales, cosa que Nietzsche sí que hará, estableciendo como único fundamento moral pues esa voluntad de poder que encontrará su máxima expresión en lo estético. Y concretamente en toda aquella música que encuentra su fundamento en el eterno lamento del coro trágico. Pues aceptar ese carácter oscuro es precisamente dejarnos llevar por esa inclinación por lo feo de la que antes hemos hablado, de la cual deducíamos que lo trágico no es posible derivarlo honestamente de la esencia del arte en su vertiente figurativa, la cual se rige por la categoría única de la apariencia y de la belleza. Nietzsche nos dirá que, de hecho, solo partiendo del espíritu de la música, podemos comprender la alegría por la aniquilación del individuo. Es decir, que toda forma artística que se deje dominar por el ideal apolíneo de la belleza se estará escribiendo igualmente a la optimista respuesta socrática, ¿no? Y a estas alturas pues parece evidente que esa respuesta, ya sea dada en el plano ontológico o en el plano ético, pues solo nos sirve para constatar que toda forma de explicación o justificación de la existencia constituye un patético intento por eliminar o reducir el dolor.
cuando la única respuesta a ese dolor debería ser la afirmativa, la propia de una adoración dionisíaca que festeja lo terrible de la existencia de una forma, pues, despreocupada y salvaje, ¿no? Porque si la vida al final está regida por el devenir más heraclíteo, pues tratar de segmentar o fijar ese devenir mediante cualquier ejercicio conceptual será, pues, como intentar atrapar el viento con las manos. Al final la herida vital no tiene cura ninguna, porque vivir equivale a desangrarse, y por eso, en lugar de poner vendas o tiritas que solo empeorarían la hemorragia, pues nuestra respuesta debería ser levantarnos de la camilla y bailar al son de esa música trágica. De hecho, la analogía más próxima a lo dionisíaco es la del estado de embriaguez, esta analogía que Nietzsche la utiliza muy a menudo, siendo pues al final esas interminables parrandas que se pegaban los griegos a la más mínima oportunidad que tenían, pues la muestra de cómo se transforma el tormento existencial sin huir de él, sin recurrir a fórmulas ni a disciplinas que traten de enmascarar lo inevitable. Pues toda buena tragedia no debe consolar, no debe ser en ningún caso una promesa de redención o reconciliación con la vida, ya que esa supuesta reconciliación pasa por la negación de uno de sus principios más básicos. Y el inocente y el justo, en la tragedia, una buena tragedia, no se salvan en la escena final, pero aún así salen engrandecidos e integrados en esa totalidad afirmadora del sufrimiento. Y de la misma manera, el espectador de la tragedia no sale tranquilizado de la misma, sino revuelto, enardecido y, por supuesto, más vivo que nunca. Es por eso que el alcohol, según nuestro amigo Nietzsche, se convierte en nuestro mejor aliado cuando se consume, obviamente, de forma social, y nos ayuda a liberar todos esos sentimientos reprimidos y a fundirnos a todos juntos en el éxtasis de lo dionisíaco. Y ya él nos advertía también de todos aquellos pobres de espíritu que se burlan de este fenómeno y lo tachan de enfermedad popular, apoyados en el sentimiento de su propia salud. Creo que todos conocemos esta corriente de iluminados a los que les parece muy mal que la gente salga de fiesta y se divierta, pero en cambio pues consideran muy sano pasarse el día delante de una pantalla viendo si la criptomoneda de turno sube o baja. Bueno, pues a esos Nietzsche les diría que salieran de casa, que solo bajo la magia de lo dionisíaco se renueva la alianza entre seres humanos y que además la naturaleza celebra también en ella su reconciliación con el hombre, su hijo perdido. Pues todos hemos tenido esa sensación de ir hasta el culo y de repente sentirte Dios. Tal vez vayas dando tumbos, pero en tu cabeza pues caminas con más decisión que nunca y tan erguido como en tus sueños viste caminar a los dioses. Y esto, según Nietzsche, sería lo más cerca que podemos estar del famoso superhombre, es decir, de este ser que transforma su tragedia interior en fuerza vital. Y aquí el ser humano no es ya un artista, sino que se ha convertido él mismo en la obra de arte, en una nueva desembocadura del rabioso caudal de la voluntad de poder. Y es que el motivo de que Nietzsche sea uno de los filósofos más provocadores que jamás hayan vivido entre nosotros es que él se aferra a tesis tan polémicas como que la verdad es un error y que solo la apariencia es lo que nos garantiza algo de certeza en nuestra realidad. Es decir, que la mentira es de hecho más constitutiva para la vida que la verdad, pues a fin de cuentas todas aquellas verdades a las que nos aferramos son ficciones adaptativas. Es por esto que podemos considerar la apariencia como lo que nos libra de una vida vacía y deducir de ello que el arte, cuando resulta de la expresión de un exceso de fuerza vital, pues es lo único que nos salva de un nihilismo que no puede ser superado en ninguna medida por la razón ni la moral. De hecho, la razón y la moral contribuirían a hundirnos más aún en la ciénaga de este nihilismo. Mientras que la apariencia pues es algo que nos remite al impulso apolíneo y cuya importancia se ejemplifica en la producción de los mundos oníricos, donde cada hombre se convierte en un artista completo. De hecho, para Nietzsche los sueños son en buena medida culpables de nuestro mundo metafísico, que bueno, esto es una teoría que sale mucho a relucir cuando hablamos del surgimiento del pensamiento religioso. O sea, no es de Nietzsche esto, pero sí que es cierto que Nietzsche lo desarrolla de una forma bastante bonita,
ya que bueno, pues él dice que el contenido de los sueños sería lo que nos indujo al presentimiento de que por debajo de esta realidad en la que vivimos, pues yace oculta otra realidad del todo distinta, siendo la verdadera facultad filosófica, pues el don gracias al cual todas las cosas se nos presentan a veces como meros fantasmas, como si la propia vida fuese un sueño y no estuviésemos rodeados sino de apariencia, lo cual, por supuesto, pues otorga al ámbito estético una importancia inconmensurable. El propio Nietzsche diría que la relación que el filósofo mantiene con la realidad de la existencia es la que el hombre sensible al arte mantiene con la realidad del sueño, pues la contempla con minuciosidad y con gusto, sacando de esas imágenes su particular interpretación de la vida. En este sentido, puede llegar a afirmarse que nuestra situación actual se debe en buena medida a la ausencia de ilusiones estéticas, pues ya hemos aceptado que nuestros referentes culturales sean la más viva encarnación de la zafiedad y de lo cutre, asumiendo a su vez que no exista ninguna pretensión más allá de este entretenimiento vacío, que sabemos que nos perjudica, pero que no podemos dejar de consumir. Y también esto provocaría la reacción, por otra parte, de que pues muchos hayan empezado a seguir esta corriente aesthetic, ¿no? Buscando, pues en modelos estéticos antiguos, una consolación del vacío que nos ofrece este presente. Sin embargo, no vamos a encontrar en nuestro mundo nada parecido a esa tragedia clásica que Nietzsche se encargaba de ensalzar en su obra. Y tampoco parece que vivir trágicamente sea realmente una posibilidad mientras el mundo que nos rodea siga empeñándose por rechazar el dolor y glorificar su racionalización hasta el punto pues de que si hoy en día un niño se cae en el recreo y se hace una herida, pues a lo mejor es bastante posible que su padre le ponga una denuncia al colegio por, yo qué sé, no haber tenido un suelo acolchado de goma, ¿no? Es decir, que la realidad es que vamos de mal en peor, porque bueno, yo por lo menos aún puedo recordar esos tiempos donde pues nos metíamos unas hostias como campanos jugando en el patio y no pasaba nada. Pero más allá de esto, porque esto obviamente es una gilipollez, vivir trágicamente significaría no exigir que la vida sea justa ni huir en ningún caso de aquello que no tiene solución. Y no estamos hablando aquí, por supuesto, de aplicar este estoicismo adulterado que tanto se ha puesto de moda y que Nietzsche no vería sino como otro síntoma indudable de debilidad. Porque la ética estoica concebía el sufrimiento como un error producto de juicios erróneos que podían eliminarse, es decir, que nuevamente incurría en un intento de racionalización del dolor del que ellos pues derivaban aquella virtud que podría acabar con él, que sería esta famosa ataraxia, esa imperturbabilidad del sabio que a todas luces pues era poco más que una apática forma de negar la vida, pues donde los estoicos veían una sumisión al logos universal que garantizaba el orden del cosmos, pues Nietzsche en realidad subordinaría ese logos al concebirlo como una facultad limitada y que siempre debería estar al servicio de la vida. Y es que no existe garantía de racionalidad última del mundo, y todo lo que podemos encontrar pues son productos de ese anhelo totalizador de nuestra razón, de esta exigencia de sentido que nos vuelve cobardes y nos lleva a refugiarnos bajo conceptos límite como el de Dios o el alma, todos ellos surgidos siempre, como ya vimos con Kant, de saltos ilegítimos desde la intuición empírica hacia una abstracción de la cual pues no podemos hallar ninguna evidencia. Entonces la diferencia entre Nietzsche y los estoicos es también de carácter ontológico, con lo cual nos es imposible establecer ningún tipo de relación entre ambos al creer unos en un orden racional del cosmos, mientras que otro pues se inclina por una radicalización de las posturas de Heráclito, donde el eterno devenir se aparece sin ningún tipo de finalidad. Más allá de esto, pues podemos ver que Nietzsche nos conmina a aceptar el exceso, la contradicción y la desmesura en una actitud muy alejada de esa apaceia o serenidad propia del sabio, un ideal donde las pasiones serían reprimidas en una suerte de ascetismo racional que en realidad tendría más bien poco de sabiduría y entendimiento de lo que verdaderamente constituye la vida. Así que bueno, ya lo sabéis, este estoicismo barato y profundamente tergiversado que os vende el coach de turno no es la solución, y de hecho pues seguramente solo se estén intentando sacar el dinero por alguna parte.
La solución verdaderamente sabia sería aceptar el devenir sin deje alguno de resentimiento y aprender a vivir sin exigir garantías, dejar de buscar más explicaciones sobre la vida, de preguntarnos por ese sentido que supuestamente debe tener y buscar una forma más fuerte de decirle que sí. Porque cuando nos acercamos a los mitos griegos, pues no encontramos ni rastro de moralidad, ni de espiritualidad, ni de misericordia ninguna. Aquí nada nos recuerda a la estética ni nos remite a ningún tipo de ética deontológica. Aquí nos habla tan solo una existencia exuberante, triunfal, en la que está divinizado todo lo existente, como si los dioses no fuesen al final sino una expresión realzada de lo terreno, tanto de sus cosas buenas como de sus cosas malas. En la religión griega podemos encontrar incluso la antítesis del cristianismo, porque aquí el sufrimiento no se racionaliza, no se intercambia un martirio por la salvación eterna de toda la raza humana. En sus dioses, los griegos interpretan la existencia rodeada de una aureola superior, que precisamente da buena fe de su carácter como pueblo excitable e impetuoso, pero por esto mismo excepcionalmente capacitado para el sufrimiento. Mientras que, curiosamente, nosotros, que tenemos todo tipo de pastillas y de remedios para aliviar ese sufrimiento y que hemos optimizado nuestra vida hasta el punto de ni siquiera tener que pensar en el siguiente paso que vamos a dar, nos vemos cada vez más anegados en una angustia existencial con la cual no sabemos qué hacer. Quien no ve aquí el fracaso del racionalismo y la necesidad imperiosa de buscar otra vía para lidiar con lo trágico, pues bueno, que me diga cuál es la solución. Tal vez el antídoto pudiera estar en esa fórmula sencilla con la que Nietzsche resumía el poema de Prometeo, la cual dice que todo lo que existe es justo e injusto y en ambos casos está igualmente justificado.